Les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 119, el verso 105. A partir de ahí vamos a ver. Dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido. Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Si ustedes observan, el salmista está convencido acá de que la palabra de Dios alumbra su camino. Entonces él la obedece por eso. Él decide obedecer porque está convencido de que la palabra de Dios alumbra su camino. Él está convencido de que la palabra de Dios lo anima en la aflicción. Por eso la busca. Él sabe que la Biblia tiene la capacidad y el poder de animarlo, de vivificarlo, y entonces busca a Dios en su palabra. El salmista está convencido que la palabra de Dios afirma sus pasos o protege su corazón en la adversidad. Por eso él permanece en la palabra, porque afirma su corazón cuando parece que todo está movedizo. Él puede estar firme en la palabra de Dios. El salmista está convencido de que la palabra de Dios alegra su corazón, por eso se aferra a ella. O sea que no es gravoso, no es aburrido ir a la palabra de Dios. Alumbra, anima, afirma, alegra el corazón, la palabra de Dios. Y ese convencimiento que tiene él, estas son convicciones que él tiene, lo lleva a comprometerse en la palabra de Dios. Su convicción de que la palabra de Dios alumbra, anima, afirma sus pasos y alegra su corazón, lo empujan a obedecer, lo animan a obedecer, porque así son las convicciones. Cuando alguien dijo, y está bien, que las opiniones son las que nosotros tenemos que sostener. Yo opino que, y tengo que sostenerlo, y vos opinás otra cosa sobre lo mismo, y vos tenés tus argumentos para sostener esa opinión, pero la convicción es la que me sostiene a mí. Pase lo que pase, esa convicción me sostiene. En la adversidad yo estoy convencido que la palabra de Dios me va a aferrar, me va a proteger el corazón. Yo estoy convencido porque lo he experimentado y voy creciendo en esa convicción y me sostiene. Estoy convencido que la palabra de Dios es poderosa para santificar y salvar, por eso vengo y enseño. ¿Ves? No son opiniones, son convicciones. Estamos convencidos que la palabra de Dios es suficiente para abordar todos los temas que nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana. Si ustedes observan ahí en el versículo 105, él habla del poder de la palabra de Dios, dice que alumbra, y entonces en el verso 106, él se compromete a obedecer, dice, la voy a obedecer. En el 107, su poder vivifica, entonces él pide ser vivificado con esa palabra que vivifica. La palabra de Dios tiene la capacidad de enseñarte, por eso él pide ser enseñado. La palabra de Dios tiene la capacidad, el poder de proteger, de aferrar nuestra vida, nuestro corazón, por eso él la recuerda y la sigue, la persigue. La palabra de Dios tiene el poder de producir gozo en tu corazón, en tu ser interior, por eso él ha tomado la decisión ahí en el versículo 12 de inclinar su corazón a la palabra de Dios. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que produce estas convicciones. Al ser inspirada por Dios, la palabra de Dios es otra convicción que tenemos. Dios inspiró su palabra, es la palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios, tiene poder para generar estas convicciones en el creyente, ¿sí? Al punto que podemos estar seguros y con certeza en la verdad de que Dios se ha revelado de esta manera. Ahora, nosotros no nacemos con esas convicciones, no nacemos así.
Dios nos alcanza, Él nos alcanza a nosotros y nos lleva a tener estas convicciones. Y después a desarrollarlas y a crecer en estas convicciones. Por ejemplo, puedo contar mi experiencia, que es la de todos aquellos que son salvos. Cuando Dios me alcanzó y me salvó, me iluminó por primera vez. ¿Sí? Experimenté por primera vez la luz de la palabra de Dios, como dice en 2 Corintios 4, del 4 al 6. Ya nacemos ciegos por el pecado, dice la Biblia, y dice ahí en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, pero por medio de la predicación de la palabra, Dios hizo que eso, ¿sí?, estalle, y fue iluminada mi mente y mi corazón, y Dios me salvó. Y en ese mismo momento que me salvó, yo estaba muerto espiritualmente y me vivificó por primera vez. Me resucitó la palabra de Dios. Y a partir de ese momento dejé de estar en la arena movediza y pasé a estar en Cristo, en la roca, y a construir mi vida desde ese lugar, desde la roca, desde Cristo. Y por primera vez experimenté esa alegría y ese gozo sobrenatural, porque encontré, porque Él me hizo encontrar, la perla de gran precio, que estuve dispuesto a dejarlo todo para abrazar a Cristo. Ahí inicia todo, y a partir de ahí comenzamos a crecer en estas convicciones que se van desarrollando y se van fortaleciendo en la medida que estudiamos la palabra y que experimentamos y entendemos más, ¿sí? Noten que el salmista comienza declarando su convicción en cuanto a la palabra de Dios al decir que ella alumbra en este mundo de oscuridad. Lo que le está diciendo la Biblia es suficiente, ¿sí?, para guiar la vida de una persona. Y debido a esa convicción, él se compromete a obedecerla hasta el fin. Así termina el versículo 12. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre hasta el fin. Él comienza diciendo, la Biblia me alumbra y tiene la capacidad de guiarme en este mundo oscuro. Y entonces yo me comprometo a obedecerla hasta el fin. Con la ayuda de Dios, obviamente, como vamos a ver. El salmista ha determinado obedecer, y es lo que tenemos que hacer nosotros, la palabra de Dios, porque ella alumbra su camino, anima, ¿sí?, su vida interior, afirma o protege su corazón y alegra su vida. Eso es lo que son nuestros puntos. Entonces, a la luz de que la Biblia imparte dirección en la vida, asumamos la responsabilidad nosotros, ¿sí?, porque eso es lo que la Biblia dice, que la Biblia alumbra, nosotros es nuestra responsabilidad asumir la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios siempre hasta el fin. Hacer lo mismo que hizo el salmista. Y vamos a ver 4 razones que deberían motivarnos a obedecer la palabra de Dios siempre, hasta el fin. Bueno, son las que ya dije, ¿no? En primer lugar, la palabra de Dios alumbra. Versos 105 y 106. La palabra de Dios alumbra, por eso obedezcamos. La palabra de Dios alumbra, por eso obedezcamos. En segundo lugar, la palabra de Dios anima, por eso también obedezcamos. La palabra de Dios afirma nuestro corazón, obedezcamos. La palabra de Dios alegra el corazón, ¿sí? Y todo esto en la medida que obedecemos. Si yo no soy obediente, no voy a experimentar ni su luz, ni su ánimo, ni su alegría, ni su gozo, ni mi vida va a estar firme. Sabemos que lo hace, pero es mi responsabilidad ir en busca de la palabra. Veamos entonces el primer punto, versos 105 y 106. La palabra de Dios alumbra tu camino, alumbra nuestro camino, y comienza con una metáfora que no es muy complicada de entender. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Compara la Biblia con una lámpara que nos ayuda a observar y a mirar el camino para caminar. ¿Sí? No es complicado de entender, pero imagino yo que habrá tenido mucho más impacto en los oyentes originales, ya que ellos necesitaban literalmente de una lámpara, porque no tenían lo que nosotros tenemos, luz de mercurio, afuera en las calles era una densa oscuridad.
Entonces salir en aquellos tiempos cuando ya no había, cuando oscurecía, era densa oscuridad y necesitaban literalmente de una lámpara para evitar el peligro y para caminar de manera correcta. Y entonces, pensando ello en eso, el salmista o Dios, la inspiración de Dios por medio del salmista le está haciendo ver, bueno, la Biblia te da luz para que puedas vivir, y lo que está implicando acá, obviamente, es que si la Biblia es como una lámpara, es porque vivimos en un mundo que es oscuro, que es en un mundo de tinieblas vivimos, ¿sí? Y eso también nos dice la Biblia, nos da luz para entender que es así. A partir de Génesis 3, el hombre cae en pecado y a partir de ese momento en adelante vivimos en un mundo caído, en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas. El mundo es el reflejo del corazón, de la mente y del corazón del hombre. El mundo es lo que sale del corazón. ¿Sí? Y no solamente pensando en cosas, bueno, estamos viendo la guerra, los ataques, bueno, ¿de dónde sale todo eso? Del corazón del hombre. Pero no solo eso, eso tal vez es lo más, ¿no? ¿De dónde salen todo lo que, toda la oscuridad, todas las cosas que nos podemos imaginar del corazón del hombre? La Biblia dice que el corazón del hombre o la mente del hombre, hablando del ser interior, está entenebrecido. Está hablando de que la mente del hombre está oscurecida. Aparentemente puede ser alguien muy despierto, muy activo, y vos decís, wow, pero la Biblia dice que su mente está entenebrecida. Eso dice en Efesios 4:18. No solo eso, la Biblia también dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz. O sea, el hombre ama las tinieblas. El ser humano, no algunos, el hombre ama las tinieblas. Y ahí en Romanos capítulo 3, del 11 al 18, hay como un diagnóstico, un electrocardiograma de lo que es el corazón del hombre. No hay justo, ni siquiera uno. Y comienza a describir lo que es el hombre internamente. Ustedes conocen ese pasaje y termina diciendo al final en el versículo 18, no hay temor de Dios en ellos. ¿Por qué describe todo el corazón oscuro y dice que no hay temor de Dios en ellos? Y ese temor de Dios es la luz que el hombre necesita para que deje de vivir en esa oscuridad. O sea, el hombre ama las tinieblas y aborrece la luz. Nosotros necesitamos ser atraídos a la luz con una fuerza irresistible porque amamos, el hombre ama las tinieblas, con una fuerza irresistible, que es lo que dice Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre no los atrajere, mediante el poder del Evangelio, que es poder de Dios, para sacarnos de la oscuridad, para hacer estallar las tinieblas de nuestra mente y traer luz a nuestra mente, redimir nuestra mente y tener una mente, y comenzar a tener una mente renovada. Y eso es lo que pasa cuando alguien llega a ser un creyente. Deja de amar, o por lo menos deja de tener como patrón amar las tinieblas y comienza a amar y a desear lo que antes aborrecía, la luz. Por eso ahora deseamos, como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra. Si nosotros seguimos leyendo acá bueno, ahí pueden ver en el verso 97, fíjense, es un creyente, dice, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación, ¿cuánto amo tu ley? Pero no nació así amando la ley. Nació amando las tinieblas, como nacemos todos. Pero ahora ama la ley de Dios, ¿sí? Porque Dios, cuando nos alcanza, hace del ser humano una nueva criatura, una nueva creación, ¿sí? Y eso es verdad, somos nuevas criaturas. Pero también es verdad que aunque somos nuevas criaturas, seguimos viviendo en un mundo oscuro. Y no solo seguimos viviendo en un mundo oscuro, también vivimos, en nosotros convivimos con el pecado. Todavía no estamos santificados completamente o glorificados. Vivimos y tenemos una lucha tremenda en nuestro interior, por eso estamos en un proceso de santificación. Si bien amábamos las tinieblas y fuimos sacados de las tinieblas y ahora amamos la palabra de Dios, no es de manera perfecta porque hay una lucha en nuestro interior. Y a veces y luchamos con
con un amor a cosas que no son correctas a veces. Por eso es la lucha interna que tenemos. El mundo nos quiere amoldar y trae ideas a nuestra mente. Y la palabra de Dios dice acá que es luz. Necesitamos esa luz de la Biblia para vivir en este mundo oscuro, para tener claridad y tener una cosmovisión para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Y acá el texto nos dice que la Biblia es esa lámpara para iluminar, para darnos claridad a nuestro ser interior y poder vivir en este mundo que trata de moldar nuestras ideas en nuestra mente y llevarnos a vivir con esas ideas que no son bíblicas. ¿Sí? Que no son bíblicas. Antes de pasar estaba pensando en algunos ejemplos tal vez para decir y se me vino a la mente, no lo había pensado, pero se me vino a la mente. El viernes estuvimos en una conferencia de consejería bíblica y no me voy a meter en los detalles, pero se trató el tema de trastornos mentales. Y yo no voy a decir qué piensa usted, pero vimos bíblicamente si es correcto o no, si existe o no bíblicamente los trastornos mentales. Y la Biblia nos dio claridad para entender mejor ese tema. Ayer fueron los jóvenes a Lobos también, tuvieron una reunión de jóvenes y llegaron tarde, llegaron cerca de las 12, ¿no? Y así en 5 minutitos, donde lo crucé a Mateo, le pregunté cómo estuvo y de qué hablaron. Y me contó un poquitito y me habló de las adicciones y me dijo, no solamente adicciones hablando de cosas como pornografía y varias cosas como eso, sino también otras adicciones. Pero me dijo, pero bíblicamente no existe la palabra adicción, como el mundo te lo dice, es adicto a tal cosa, es adicto a un juego, a un deporte o a tal cosa. Bíblicamente me lo dijo y me dio claridad, y es así, te van a estar de acuerdo. Eso te llega a esclavizar y llega a ser un Dios que lo necesitas, y en realidad no, porque soy adicto a eso, en realidad sos esclavo de eso y lo estás haciendo un Dios. Y vos necesitas a Dios, y esa claridad te la da la Biblia, ¿sí? Cosas como esa. La Biblia te da claridad para entender, y mirá, y yo pensé que esto estaba bien, a esto o aquello. Bueno, y ahí me doy cuenta, no está tan bien, es pecado. Señor, perdóname, gracias por darme luz. Y así va haciendo la Biblia, y cuando nos muestra nos arrepentimos y le pedimos a Dios perdón y que nos ayude, y ahí va el proceso de santificación progresiva, a medida que nos va alumbrando. ¿Se entiende? Entonces necesitamos la palabra de Dios. Vivimos en un mundo torcido y perverso, dice Filipenses 2:15, y necesitamos asirnos, agarrarnos de la palabra de Dios para ser luz en el mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos luz porque tenemos la luz del mundo, tenemos a Cristo en nosotros, pero alumbramos en la medida que tomamos su palabra, su revelación, y le seguimos. Mis ovejas, dice la luz del mundo, el pastor, las ovejas, oyen mi voz y me siguen, y cuando le seguimos, porque Él nos muestra la luz, entonces andamos como Dios quiere, agradándole a Él, y de esa manera nosotros somos luz y también influenciamos a otros. ¿Sí? Cuando Israel salió de Egipto y estaba en el desierto, los seguía, ¿se acuerdan? El Señor los guiaba de día y de noche. De noche los guiaba en una columna de fuego, y los guiaba para que ellos puedan ver y caminar de noche. Bueno, a nosotros no nos sigue ninguna columna de fuego, pero pero tenemos la palabra de Dios que nos alumbra para caminar en esta vida que también es oscura y que tiene peligros. Cuando dice lámpara acá, lámpara, a mis pies está hablando de que la Biblia nos puede guiar paso a paso en la vida. Cada día tenemos que decidir cosas, cada día tenemos que tomar decisiones,
Y, y nosotros tenemos que pensar siempre bíblicamente para decidir, para tomar decisiones. Y cuando digo que la Biblia nos guía de manera día a día, paso a paso, no tenemos que pensar en algo místico que yo la tengo y por tenerla conmigo, no sé, me hace sentir algo y en base a ese sentimiento tomo una decisión. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la tengo que abrir, leer, entender principios para entonces tomar decisiones día a día, paso a paso. La Biblia, por ejemplo, no me dice qué trabajo escoger. No me va a decir con quién me tengo que casar, con el nombre de la chica con la que te tenés que casar o del chico con el que te tenés que casar. No dice eso. Pero sí da principios para que puedas elegir bien el trabajo, para que puedas elegir bien con quién te vas a casar. Da esos principios y después vos decidís, porque tenés luz para poder hacerlo y saber que lo haces bien, guiado por Dios. Dice que es lámpara a nuestros pies y luz o lumbrera, dice, para nuestro camino. Cuando habla de lumbrera, acá dice luz, creo que Reina Valera dice lumbrera, seguramente lo que tiene en Reina Valera se nos viene a la mente Génesis cuando dice que Dios creó 2 lumbreras para alumbrar al ser humano, para que podamos ver por dónde vamos y dónde caminamos. Bueno, y también nos dio su palabra, que ya la necesitaba, ¿no? Adán y Eva, porque Dios le guiaba aún antes de pecar, cuanto más después de pecar. Necesitamos su palabra para que sea luz y nos guíe en este mundo. Un comentarista comenta de este versículo del 105 y dice lo siguiente. Dice, se presenta tanto como una lámpara, la Biblia se presenta tanto como una lámpara y como una luz. Una lámpara es para la noche y luz es para el día. Y él dice, esto puede significar que la palabra de Dios alumbra todo el tiempo, o sea, de día o de noche, o en toda circunstancia, o en las diversas experiencias. Y no sé si tuvo eso en mente el autor, pero lo que dice es verdad. La palabra de Dios alumbra continuamente, siempre, en todo momento, circunstancia, es la palabra de Dios la que nos trae luz. Cuando las cosas están realmente oscuras, la Biblia trae luz, y cuando no están tan oscuras, tenemos que saber que también trae luz y que la necesitamos a esa luz. Cuando el pueblo de Israel estaba en adversidad y sentía la opresión de Egipto, clamaron a Dios, porque cuando estamos de esa manera, generalmente, a veces no, lamentablemente, pero generalmente vamos a Dios. Y clamaron a Dios y Dios los escuchó y los redimió con Moisés, todos sabemos. Pero después cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, y antes de que entren el Señor los preparó, Deuteronomio 8, y les dice, ojo, cuando entres a esa tierra donde va a haber casa que vos no preparaste, donde va a haber árboles que vos no plantaste, tierra que fluye leche y miel, ojo con olvidarte de Dios. O sea, cuando todo está bien, también hay que tener luz porque nos podemos desviar hacia la oscuridad. Siempre. ¿Sí? La claridad de la palabra de Dios es un atributo de ella misma. O sea, que la palabra es clara es un atributo, es una cualidad de la Biblia misma. Los reformadores, Martín Lutero, Calvino tal vez que son los más conocidos y otros, llamaron a este atributo de la claridad también perspicuidad. Y básicamente lo que tratan de decir ellos es que la palabra de Dios es comprensible para todo. Es comprensible para todo el que tenga obviamente una actitud de querer aprender. ¿Por qué? Porque la Reforma vino en un momento que hubo muchísimos años donde se inculcó la idea de que solamente un grupo selecto tenía la Biblia y podía entenderla y todos los demás se podían hasta volver locos si la leían o la estudiaban. Y lo que hicieron en la Reforma es traducir y dársela a la gente para que la tengan. Y la idea es que la palabra de Dios es clara al punto de que, como dice el Salmo 19:7, puede hacer sabio al sencillo.
Y el sencillo, ya lo explicamos varias veces, una persona que no tiene convicciones, una persona que no tiene convicciones firmes. Y un libro lo ilustra como en las puertas vaivén, esas que se van para allá y para adelante, así la mente del sencillo, ¿no? Como que entran y salen ideas, como que no tiene convicciones. Entra una moda y después esa moda pasa y entra otra moda y esta la saco y como que el mundo, la cultura, la moda va formando su forma de vivir. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de salvar a esa persona y de comenzar a santificarla. Le trae luz para salvarla y le comienza a traer luz para santificarla. Y esa persona ya deja de tener en su mente una puerta va y ven, sino que por la luz que le trae la Biblia comienza a tener convicciones y sabe qué dejar afuera y qué dejar adentro por medio de la palabra. Como hacemos nosotros. Nosotros sabemos quién tiene que entrar a nuestro hogar. Entra mi familia, mi esposa, mis hijos, la gente que conozco que dejo entrar. Hay otros que no los dejo entrar. Está prohibido que entren o no deben entrar. Y así sería nuestra mente también. La palabra de Dios nos da la capacidad, nos da claridad para esto es lo que tiene que entrar. Y mira, yo tenía metido esto que pensé que estaba bien y no, me doy cuenta porque la Biblia me alumbra que lo tengo que sacar. Tengo que reaprender. Estaba mal esto. De hecho, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos y para el auditorio que había salido de Egipto, que habían sido esclavos. Y se le dan indicaciones y mandamientos y se le dice a los padres, esta palabra que yo te mando estará en tu corazón y la enseñarás a tus hijos y cuando estén en el camino, cuando estén en casa, cuando se levante, cuando se acuesta. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Que Dios dio su palabra y nos dijo, bueno, esto es solamente para los instruidos, para Moisés y algunos instruidos y bueno, el resto no puede. No, Dios está asumiendo que todos tienen que entender y todos tienen que saber la palabra de Dios, porque es clara para entenderla. Lo esencial para ser salvo lo entiende un niño, ¿sí? Pequeño, lo entiende un abuelo, lo puede entender cualquier persona. Y con esto no estoy diciendo que no hay partes difíciles, pero lo esencial es entendible, es comprensible. Y las partes difíciles también era una herramienta hermenéutica también. Que las partes oscuras de la Biblia, por así decirlo, la parte oscura en el sentido que, te parece un pasaje difícil, se interpreta a la luz de pasajes es más fácil, porque la Biblia no se contradice. Por ejemplo, hay pasajes donde dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y uno dice, hay que perseverar para ser salvo entonces. Entonces la salvación es por obras, porque hay que perseverar, eso significa que tengo que hacer obras. Pero si hay otro pasaje que dice muy claramente, no por obras para que nadie se gloríe, ese pasaje es más claro. Entonces, no puede significar eso. Vamos a interpretarlo, vamos a verlo a la luz de pasajes claros. Yo ya sé que no puede significar que soy salvo por perseverar haciendo obras. Entonces estudiamos el contexto y lo voy a entender y voy a terminar entendiéndolo porque la Biblia es comprensible. Dios no es que nos dio un libro con incógnitas y para que no lo entienda. Él quiere que lo entendamos. Pero tenemos que poner nuestra actitud en oración, en dependencia de querer entender, tener la convicción de que Dios me da luz. Tengo que no decir, bueno, la Biblia es fácil de comprender, bueno, para mí significa, no significa, no es que tengo que hacer eso, para mí significa esto, para vos qué significa, para vos significa esto y para vos qué significa, no. ¿Qué dijo Dios? Y hay que estudiar, ¿sí? Hay que estudiar de una manera correcta y si lo hacemos bien, todos vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Vos decís, seguramente algunos están pensando, sí, pero ¿por qué? Y se te pueden venir personas a tu mente, no sé. John MacArthur, Sproul, tenían diferencias. Y si la Biblia es clara, ¿por qué tenían diferencias? En lo esencial estaban en la misma línea. Tal vez tenían diferencia en cosas menores. Pero en lo esencial están todos en la misma, estamos en lo mismo. La Trinidad, por decir algunas cosas. ¿Sí? La suficiencia de las Escrituras, el Evangelio, bueno, todo lo mismo. Tal vez en otras cositas, ¿no? Uno puede, que son menores, que no hacen a la salvación.
pero la Biblia es clara, ¿sí? Es suficientemente clara para que podamos entender y obedecerla. Dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Cuando habla de una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, está hablando de que lo que hace es disipar las tinieblas, ¿sí?, de este mundo caído, en la medida que entendemos la Biblia para poder caminar en este mundo que quiere amoldarnos con su oscuridad. ¿Sí? Y no pensemos que nosotros no podemos ser amoldados, ¿eh? Podemos ser amoldados, tal vez no en grandes cosas, o en pecados, o en ideas que son realmente una herejía, pero si nosotros no vamos a la Biblia, van a empezar a entrar ideas que no son bíblicas. Es más, a medida que nos expongamos a la Biblia, nos vamos a ir dando cuenta que ya tenemos ideas que no son bíblicas y que las que tenemos que sacar de nuestra mente. Ahí en el versículo 130, fíjense, ahí nomás sin dar vuelta a la página, creo que está en la misma página, dice, la exposición de tus palabras imparte luz. ¿Ven? La exposición de tu palabra imparte luz. Estamos exponiendo la Biblia. La exposición trae luz. Dice, da entendimiento a los sencillos. Ayuda a entender a los sencillos. Eso es lo que hace la Biblia. Entonces, si trae luz y me ayuda a caminar, eso implica obviamente que yo voy a ella. ¿Sí? Voy a ella. Yo decía al comienzo que por ahí tenía más impacto en los oyentes originales porque en sus calles no había luz. Y tal vez para nosotros entender más todavía, podemos pensar en esos momentos donde de noche se corta la luz en todo el barrio y no hay luna. O por lo menos no está llena ahí para alumbrar. Y se corta la luz y enseguida, ¿qué atinas a hacer? A buscar, tenés una linterna, sabés que está en el cajón, y si no la vas a buscar, bueno, vas a estar en oscuridad. Ahí está la solución para tener luz. Pero si no vas y no actuás, vas a estar en la oscuridad y vas a caminar y te vas a chocar y te va a golpear la rodilla y te va a doler y tal vez te caes y bueno, pueden pasar muchas cosas por necio o necia de no ir a abrir el cajón y agarrar la linterna y alumbrar. Bueno, llevándolo a la Biblia, ya sabemos, porque la Biblia nos dice que vivimos en un mundo oscuro y nos está diciendo que la Biblia trae luz. Si nosotros no abrimos la Biblia para entender, para comprender las Escrituras, y vivimos en un mundo oscuro, probablemente vas a tener consecuencias. Y no va a ser un golpe en la rodilla, va a ser peor que eso. ¿Sí? Entonces, fíjense que al él entender y tener la convicción de que la Biblia trae luz, entonces él determina algo en el verso 106, dice, he jurado y lo confirmaré, o sea, ya lo hizo y lo confirma, que guardaré tus justas ordenanzas, o sea, es sabio, no es un necio. Yo sé que la Biblia ilumina, entonces, claro, yo he jurado, ya lo hice y lo confirmaré, guardaré tus justas ordenanzas. Él resuelve, determina, voy a obedecer las Escrituras. Esto implica, me voy a someter a la claridad de la Biblia. Es una manera también de decir, me voy a someter al señorío de Cristo, porque someterse a Cristo es, Cristo me habla por su palabra, no me habla de otra manera. Entonces, si yo digo que Cristo es mi Señor y no vengo a la Biblia, no sé, porque Él habla por medio de su palabra. Mis ovejas oyen mi voz, ¿dónde habla? En la Biblia. ¿Sí? Entonces, él apela a la voluntad, acá a su propia voluntad, no a sus sentimientos, no a sus emociones. Él apela a la voluntad. Él dice, yo resuelvo, voluntad, yo resuelvo, ya lo hice y lo confirmo, que voy a guardar, voy a ser activo, voluntariamente lo voy a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy, ya, fortalecer la convicción. La palabra de Dios alumbra, es comprensible. Está la respuesta ahí. La voy a ir a buscar y voy a determinar obedecer lo que la Biblia me dice. Me guste o no me guste, voy a hacer lo que la Biblia me dice
porque Dios es sabio. Por ahí yo no estoy viendo qué es lo mejor, porque yo, aunque soy salvo, todavía no estoy perfectamente, tengo los residuos del pecado y no puedo ver con claridad, pero el que ve con claridad me está diciendo, esto es lo que tenés que hacer. Bueno, le voy a hacer caso al que sabe. Y todo esto, obviamente, como dice Calvino, con la ayuda de Dios. Calvino dice, la respuesta es obvia. Siempre que los fieles hacen un voto, como acá en el 106, siempre que hacemos un voto, dice él, no están considerando lo que son capaces de cumplir por sí mismos, sino que dependen de la gracia de Dios, a quien le corresponde realizar lo que requiere de ellos, a través de otorgarle poder por su Espíritu Santo, porque así como dice Pablo en 2 de Corintios 3:5, no es que somos suficientes, sino que somos competentes en Cristo. O sea, Él resolvió, voy a obedecer, pero no es como que Él es el superhombre. Ya vimos que al comienzo de este salmo Él dice, oh Dios, ayúdame por favor, enséñame, y una vez que le dice enséñame, ayúdame a obedecerte. Acá Él está diciendo, tu palabra me ilumina, entonces yo voy a determinar obedecer, y bueno, ya sabemos que va a obedecer con la ayuda y la potencia de Dios, la gracia de Dios, de esa manera lo va a hacer. Ocúpate de la salvación, de las cosas que tienen que ver con la salvación, con temor y temblor. Y la razón, porque Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces, para resumir este primer punto, vivimos en un mundo oscuro y peligroso. Necesitamos la luz de la palabra de Dios. Es tu responsabilidad ir a buscarla y resolver obedecerla. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Es claro? La palabra de Dios es así, ¿no? Es clara. La segunda razón, la Biblia te anima. ¿Sí? La Biblia te anima o vivifica, como dice versos 107 y 108. Dice Spurgeon, hablando del versículo 107, estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Spurgeon dice, en el versículo anterior, el salmista había jurado bandera como soldado del Señor, y en este versículo es llamado a sufrir penalidades a esta capacidad. El servicio del Señor no nos hace exento de pruebas, al contrario, nos asegura que va a haber. Él resolvió obedecer, y resolver obedecer no significa que no va a haber sufrimiento, que no va a haber prueba. Versículo anterior, versículo 105, la Biblia me alumbra, me ayuda a entender. Entonces, versículo 106, yo resuelvo obedecer. Versículo 107, está profundamente afligido. Entonces, que seas obediente a la palabra de Dios no significa que no va a haber aflicción. ¿Sí? De hecho, Jesús la anticipó. En el mundo tendréis aflicción, dijo, ¿no? Él nos anticipó. Pablo tuvo sufrimiento, Job tuvo sufrimiento, Jesús tuvo sufrimiento. ¿Sí? Aquel que fue guiado por la palabra de manera perfecta, sufrió. Bueno, nosotros también vamos a sufrir. Y aún en esos momentos de sufrimiento, la Biblia tiene la capacidad de alumbrarme para poder atravesar por esos momentos de sufrimiento. Sufrimiento puede ser por causa de la caída. Vivimos en un mundo caído y vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Por el hecho de vivir en un mundo caído vamos envejeciendo, vamos a tener enfermedades, se nos van a morir seres queridos, y bueno, y cosas que tienen que ver con vivir en este mundo caído, vamos a sufrir. Podemos sufrir por ser desobedientes también. El pueblo de Israel sufrió el cautiverio por causa de desobediencia. El Señor le avisaba, y ellos no querían la palabra de Dios y sufrieron las consecuencias. A nosotros nos puede pasar lo mismo, sufrir por causa de nuestra desobediencia. Cuando nos damos cuenta y alguien nos confronta, David estaba sufriendo por causa de su pecado y querer ocultarlo. Dios lo confrontó, tuvo luz por medio de Natán, y la respuesta de ahí fue arrepentimiento, y explotó de alegría. Cuán bienaventurado es el hombre cuando Dios perdona su iniquidad. Entonces, podemos sufrir también
tal vez no por nuestra desobediencia, sino por nuestra piedad, por ser piadosos. ¿Sí? Todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, también dice. Y parece ser el caso acá de este joven. Parece que por estar viviendo de manera piadosa está sufriendo. Lo que dice el versículo 110, los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Parece que por vivir de manera piadosa, él está sufriendo. Puede ser también que suframos por causa de que Dios dice, bueno, necesita una prueba. Él sabe, Él es sabio. Necesita esta prueba con el propósito de que Cristo sea formado en él. Y Dios lo hace. ¿Sí? Nunca va a venir una tentación, una prueba que no podamos soportar, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podamos resistir. Él lo va a hacer, va a permitir con el propósito de santificarnos, de formar a su Hijo en nosotros. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, y este joven acá, el salmista, está afligido, la idea es que está oprimido, está humillado, profundamente afligido, dice acá. Las aflicciones y persecuciones a veces, ¿sí? Lo vemos en la Biblia y también puede ser en nuestro caso, a veces pueden llevarnos pueden llegar a ser una excusa para perder nuestra integridad o para dejar de actuar de manera ética según la Biblia. ¿Sí? Podemos pensar en Pedro, que ante la presión, ¿sí? Ante la presión, ante la aflicción, ante la prueba, él perdió su integridad. Y él mintió, que no conocía al Señor. Y eso nos puede pasar a nosotros también. ¿Sí? El propósito siempre del maligno es desviarnos de la luz, alejarnos de la luz. Y el salmista está consciente de ese peligro, verso 109. Fíjense, el peligro continuo está en mi vida. Versículo 110, recién lo leímos, los impíos me han tendido un lazo, están ahí. Pero él sigue firme en su decisión de poner la palabra de Dios siempre delante de él para perseguir y ser fiel hasta el fin. Él determinó permanecer fiel, venga lo que venga, pase lo que pase. O sea, está en aflicción y acude a Dios, apelando a la palabra de Dios y le dice, vivifícame. Está convencido de que Dios puede hacerlo. ¿Ven? Entonces en la aflicción nos puede llevar para un lado o para otro. Para el lado incorrecto y resolver mal, o para el lado correcto. Pero eso yo tengo que estar anticipado. La Biblia me ilumina, aún en momentos de sufrimiento, de presión, la Biblia me ilumina y la presión me puede llevar a estar afligido, abatido, porque acá si dice vivifícame, implica que la aflicción lo está debilitando. Lo está desanimando, porque él cuando dice vivifícame está pidiendo que Dios, la palabra vivifícame puede usarse para alguien que es un incrédulo y que necesita salvación y resucitarlo como a Cristo, pero hablando de un creyente, ya está resucitado. Es de alguien que está por el piso, desanimado por alguna situación. Y él acá está diciendo que está afligido y que eso está afectando su vida espiritual, y le pide a Dios por favor que lo vivifique, fortaléceme, revíveme, levántame. ¿Y qué dice después? Hazlo con tu palabra, conforme a tu palabra. Él sabe qué es lo que usa Dios para vivificarlo. Dios usa la palabra, ¿sí? Esto implica que Él hace algo. Él no dice vivifícame con tu palabra. Me imagino se pone a meditar, a pensar, a reflexionar en la palabra de Dios. Si no es, Dios vivifícame con tu palabra y me pongo a ver un partido de fútbol. Señor, vivifícame con tu palabra y me pongo a pensar en las cuentas que tengo que pagar. No, vivifícame con tu palabra, Señor, por favor, y me pongo a leerla. Y si no tengo mucho ánimo como para leer la Biblia, vivifícame con tu palabra y busco un buen sermón. Señor, usa esta predicación, vivifícame. ¿Y por qué lo hago? Porque estoy convencido de que Dios usa su palabra para vivificarme. Y yo necesito eso, estoy desanimado. Necesito que Dios me anime. Y dice en el 108, te ruego, o antes de, como mención, ¿se acuerdan cómo empezó el 105?
Y nosotros vemos que este hombre está actuando de manera correcta. Él está sufriendo, pero está actuando de manera correcta. ¿De dónde saca esa luz para actuar de manera correcta? Tu palabra me trae luz. Él está actuando de manera correcta porque la Biblia le da luz para poder actuar como está actuando, de la manera correcta. Entonces en el versículo 108, cuando ni siquiera nos dice el versículo que la oración fue contestada, o sea, no nos dice que Dios le sacó la aflicción, él dice en el 108, te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. O sea, de su corazón, ¿qué sale? Adoración, adoración a Dios. Está afligido, pero en su corazón hay adoración a Dios, porque Dios lo está pastoreando, porque la Biblia le trae luz, porque Él está experimentando el pastoreo de Dios, y entonces de su corazón sale adoración a Dios. ¿Sí? Él no pone condiciones, Señor, si me quitas la aflicción, entonces te voy a adorar. Ni se la quitó y Él ya está diciendo, estamos viendo acá que está adorando a Dios. Esto implica que Él tiene confianza en la soberanía de Dios, como dice Filipenses 4:7. Por nada estéis afanosos, ¿no? Sino que en todo sean conocidas vuestras peticiones, y después habla con gratitud, etcétera, etcétera. Pero en todo sean conocidas. Dice, antes bien, sed agradecido en todo, y después viene que hagamos conocer nuestras peticiones en todo momento. Pero antes de decir que hagamos conocer nuestras peticiones, que seamos agradecidos. Y Él acá está agradeciendo a Dios. ¿Sí? Si nosotros pensamos, siempre, antes de venir, tampoco había pensado, se me ocurre ahora, antes de venir, recibí un llamado de mi cuñada por una situación con mi hermano, y bueno, en un momento cuando eran las 7 de la mañana medio que me asusté, y antes de volver a llamarla, porque no la había atendido, la llamé yo y oré a Dios, me tranquilicé, oré. Bueno, gracias a Dios no fue algo tan grave, pero después hice gracias a Dios porque me llevó a orar por mi hermano y a pedirle a Dios que me dé la oportunidad una vez más de poder predicarle el Evangelio. Tal vez no lo venía haciendo, o oraba tal vez más de manera general, y ahora estoy orando de manera específica y encontrar el momento para hablar. ¿Sí? No es algo. Y poder orar con él, hablar con él, exhortarlo, animarlo, decirle que se arrepiente, que venga el Señor. Entonces le agradecí al Señor, ¿sí? Porque enseguida me di cuenta que lo que necesita para salir de la esclavitud del pecado, ¿y qué me dio esa luz para entender y tener esa claridad y vivir de esa manera? La Biblia. Un ejemplo más, ¿no?, de tantos. Dice en Hebreos 13:15, por tanto ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanzas a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Eso dice Hebreos. Y en el pasaje nuestro, lo que está haciendo es ofrecer sacrificios, ¿no?, con su labio, sacrificios de alabanza con su labio. Y dice después, y enséñame tus ordenanzas. O sea que como sacerdote, lo vemos como un sacerdote ofreciendo sacrificio de alabanza a Dios, y como un alumno diciendo, Dios, enséñame. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Sacrificios a Dios de alabanza, o sea, de adoración. Dios, te alabo, te adoro, porque tú eres sabio. Gracias por recordarme a mi hermano y poder orar y pedir por él. Señor, te alabo, te adoro, Señor. Sos sabio. Por favor, enséñame para ver cómo puedo hablarle. Dame las palabras para poder tener compasión, paciencia, poder hablarle. Como un sacerdote, como un alumno. ¿Sí? Y si yo no estoy ofreciendo a Dios alabanza, como dice ahí, a Dios, es una evidencia que mi corazón no está siendo cautivado por la palabra de Dios. Porque la abundancia del corazón habla en la boca. Si no está saliendo de mi corazón, de mi boca, no están saliendo ofrendas voluntarias a Dios, al Señor, de mi boca, si yo no estoy alabando a Dios, no estoy adorando a Dios, porque mi corazón no está siendo cautivado ni controlado por la palabra de Dios. ¿Y cómo sé? Porque me doy cuenta.
de lo que está saliendo. ¿Sí? Entonces, en tercer lugar, vamos a ver ahora que la palabra de Dios también afirma tu corazón, afirma nuestros corazones o protege nuestros corazones. Dice el versículo 109, en peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. ¿Sí? Continuamente en peligro está su vida. Este joven, decimos que es un joven por lo que vimos en el versículo 9, es un creyente genuino. Ya lo sabemos, pero es un creyente genuino porque está en prueba, está en continuo problema y no es como la parábola esa de que recibe con gozo y en la prueba se aparta, sino que recibió la palabra y está en medio de una prueba y no se aparta, sino que se afirma más y es una evidencia de que es un creyente. Eso le debe pasar al creyente. Así debe responder un creyente. Debe estar más aferrado a la palabra de Dios porque ha determinado, como dice acá, no olvidar tu ley. O sea que se afirma porque se sostiene en la roca que es la palabra de Dios. Y cuando él dice que está en continuo peligro, la idea es que mi vida está continuamente en mi palma, es como que está expuesta a que en cualquier momento me saquen la vida. Así él estaba. Por ahí nosotros no nos pasa eso hoy, pero así estaba él. Y aún así él no estaba viendo qué dirección sigo, porque puedo transar para pasarla mejor. Él está determinado a obedecer la palabra de Dios, venga lo que venga. ¿Sí? Y los salmos muchas veces nos hablan de que hay peligros físicos, en otros momentos que hay peligros espirituales para el salmista, y en este caso hay peligro físico y peligro espiritual. Hay peligro físico, como ya vimos, 109, 110, y el peligro espiritual es de que se olvide la palabra de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros también en momentos de adversidad, en momentos de peligro, olvidarnos la palabra de Dios. Por ejemplo, en Getsemaní, ante la presión, se olvidaron de la palabra de Dios y negaron al Señor. Todos huyeron y Pedro lo negó 3 veces. Pero después cuando estuvieron y en el comienzo de la iglesia le dijeron, cállense, dejen de hablar en el nombre del Señor, y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que realmente hemos visto y lo que creemos. Señor, danos de nuevo para predicar el mensaje. No podemos. ¿Ven? Ante la presión uno decide, ante la presión, el peligro de nuestra vida, el peligro ya sea de nuestra propia vida, o el peligro de perder un trabajo, el peligro de perder algo que no queremos perder. Si no tenemos convicciones firmes, podemos llegar a perder nuestra integridad otra vez y decir mentirillas. No existe la mentirilla, pero decir cosas como para conservar eso, y eso está mostrando que no creo en Dios, que no confío en Dios como debería. Entonces, si yo tengo la convicción y arman una estatua para que se adore, se firme un edicto y se adore a esta estatua y a ninguna otra estatua. ¿Sí? Y ustedes ya saben, Daniel abrió y dijo, no me interesa, yo tengo una convicción de que tengo que orar solamente y adorar solamente a Dios. Y sigue orando a Dios. Y no importa que venga lo que venga. Nosotros debemos entender que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra Satanás y sus demonios, ¿no? Es espiritual nuestra lucha también. Entonces la obediencia del salmista acá no es sin riesgo, pues se expone a las artimañas de sus enemigos. Él podría desear estar libre del peligro, que sería lo más fácil, pero más si nosotros leemos y me están siguiendo, él no está tan preocupado por el peligro, está más preocupado por ser piadoso y fiel a Dios. Él no está diciendo, Señor, líbrame, sácame, y no está enfocado en el peligro. El peligro está, pero su mayor deseo es ser piadoso en medio del peligro. Los impíos me han tendido lazo, dice el verso 10,
no me he desviado de tus preceptos. ¿Ven? Ahí están los impíos, pero él ya determinó no desviarse y no lo voy a hacer. No me voy a desviar. ¿Sí? Porque la palabra de Dios me pastorea. En esos momentos, me imagino, uno puede pensar en muchos versículos. No temas, ¿no? Yo estaré contigo. Lo dice Isaías 41:10, el Salmo 23. No temas, manada pequeña. Dijo Jesús ahí en Lucas 12:32. A nosotros nos llama que no temamos, que Él está con nosotros. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. No teman a ellos. Nunca va a venir una tentación, una prueba que no puedan soportar, sino que yo siempre te voy a dar la gracia. Entonces pensar en todas esas cosas, reflexionar, me ayudan a mí a mantenerme firme, a mantenerme aferrado a la palabra de Dios. ¿Sí? Dije, ¿no? El tercer punto lo nombré. Sí, que nos afirma. Entonces nos afirmamos a la palabra de Dios y por eso ante el peligro podemos permanecer firmes. Porque la palabra de Dios nos da, la palabra de Dios nos ayuda a estar convencidos, a creer de todo corazón y decidimos anteriormente, voy a ser fiel a Dios y que pase lo que tenga que pasar. Porque Él es soberano, porque Él está conmigo, porque Él me va a seguir proveyendo, porque Él me va a cuidar. Y si Él permite que de última llegue la muerte, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a ir al infierno? ¿Voy a perder la salvación? No. Entonces, no hay posibilidad. Mire por donde lo mire, yo puedo decidir, determinar, obedecer a Dios, que Dios está al control de todo. Y si viene una situación tan extrema como la que estoy compartiendo, Dios me va a dar la gracia para que pueda soportar. Hoy pensándolo, sin esa gracia, porque hoy no tengo esa gracia, si me toca pasar, Dios me la va a dar, seguro, porque Él lo dice. Es como que digo, si me ponen un cuchillo acá me muero. Pero yo sé que si estoy convencido de que si me ponen un cuchillo acá para negar al Señor, el Señor me va a dar la gracia para decir. Aunque lo peor que me pueden hacer a mí es tocarme el cuello. Me desespero, me llegan a poner un cuchillo acá, me muero de un infarto antes que me... Entonces decir gracias a Dios. Pero Dios te va a dar la gracia. Entonces, eso es verdad. Y creyendo estas verdades me ayudan a afirmar mi corazón y a mantenerme firme y ser fiel a Dios. Me da luz para continuar y para actuar y para hacer las cosas como Dios quiere. ¿Sí? Si yo digo no y niego al Señor, imagínense una situación así, y quedo libre, voy a estar amargadísimo después y llorando por haber sido infiel. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y Él hizo, y Él terminó diciendo, he acabado la obra que me diste que haga, te he glorificado en la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser obedientes hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Y en cuarto lugar, miramos que la Biblia alegra el corazón también. ¿Sí? Entonces, obedezcamos. La Biblia alegra el corazón. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Ven? Otra vez la determinación. Yo he tomado, es responsabilidad de Él, he tomado tu palabra como herencia. La herencia era lo más importante para un judío, porque de eso dependía su futuro. O sea, lo que yo necesito es la herencia de mi padre. Por eso el hijo pródigo le decía, dame la herencia. Tenía que esperar que muera para tenerla, pero él decía, no me importa tu vida, dame la herencia, era lo que necesitaba. Acá el salmista dice, mi herencia es tu palabra, lo que yo necesito para vivir es tu palabra, eso me alcanza y me sobra. Porque es luz, porque me guía en todas circunstancias, en todo momento, porque me afirma, yo necesito tu palabra. ¿Sí? Su gran gozo no estaba en la herencia material, ¿sí? Estaba en la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el Salmo 19:8, los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. La palabra de Dios te alegra el corazón. ¿Cómo puede ser que después de ser castigados, los discípulos salían gozosos y alabando al Señor? Y Pedro lo negó al Señor y no lo castigaron y no pegaron y estaba llorando amargamente.
Porque Pedro desobedeció y porque después el mismo Pedro obedeció. Y cuando obedeció y recibió el castigo tuvo gozo. Porque obedeció la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, obedecer, alegra nuestro corazón siempre. ¿Sí? Siempre. Siempre es así. Entonces tiene las cosas muy claras el salmista acá. El mundo nos quiere hacer creer que necesitamos ciertas cosas para ser felices, para tener gozo. El salmista dice, no, el gozo está en obedecer a Dios. Yo estoy convencido de eso. Y entonces eso lo ayuda a mantenerse firme y a obedecer. Y dice en el verso 112, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos, por siempre y hasta el fin. Hay aflicción, como vimos, hay peligro, como vimos, hay enemigos, como vimos, hay pruebas. No es fácil la vida de él, pero él sigue buscando al Señor. Él determinó buscar al Señor y ser fiel hasta el final. Y él dice, he inclinado mi corazón. Piensen en Jesús cuando vino y vio al pueblo, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Acá vemos a alguien que tiene el corazón cerca del Señor, que lo está buscando desde su interior, lo está adorando. Nosotros podemos vivir de esta misma manera, ¿sí? Para cumplir sus estatutos por siempre y hasta el fin con su ayuda. Bueno, la Biblia trae claridad para que vivas conforme a ella, de manera que te da luz para que puedas vivir en todo momento y circunstancia. Cuando hay adversidad y cuando no lo hay, la Biblia te da luz. Algo es seguro, si no buscas la Biblia como luz para tu vida estará en constante peligro. Tomarás decisiones basadas en tu intuición, en tus sentimientos, en tu emoción, que no son confiables, pero no guiadas por la Biblia. Entonces no garantiza que te vaya bien. Si yo pregunto, ¿crees que la Biblia es lo que dice el versículo 105, lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino? Todos decimos que sí. Entonces determinemos buscar y obedecer su palabra. Hagamos eso. Señor, quiero entender tu palabra, ayúdame. Y vas y en oración y la lees para aprender, y cuando aprendes algo, Señor, gracias. Quiero vivirlo, quiero aplicarlo y hacerlo. Y así va formando principios en tu vida, vas formando convicciones, vas creciendo, ¿sí? Vas edificando tu vida en la roca del Señor. Y vas a poder ser fiel hasta el final, no porque sos un superhombre o una supermujer, sino porque Dios te va a ayudar a que lo hagas. Porque continuamente le vas a decir, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, ayúdame. Y Él lo va a hacer porque Él no va a decir, no tengo ganas. No, nunca te va a decir eso. Siempre te va a dar la fuerza. Pero por favor, si se corta la luz, no vas a dejar las velas en el cajón, no vas a dejar la linterna, vas a ir corriendo a buscarla. Para prender y que haya luz. Vivimos en un mundo oscuro. Andá a la Biblia todos los días, léela, estudiá, meditá, aprende algo, renová algo que ya sabés, pensá, meditá, y así, todos los días. Y Dios nos va a ir santificando. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por darnos una palabra tan clara, comprensible, Señor. Darnos tu espíritu para que podamos entenderla. Gracias por darnos la Biblia para poder caminar en esta vida, Dios, y no vivir a la deriva o como nos parezca, sino realmente con convicciones firmes que vienen de tu palabra, Señor, del dueño del universo, del Dios que es perfectamente sabio, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que no se puede equivocar, de este libro que es inerrante porque es tu palabra. Señor, tú no tienes errores, por ende tu palabra no puede tener errores, pero es nuestra responsabilidad ir a la Biblia y estudiarla, Dios, con diligencia, Señor, en dependencia, y tú no nos vas a esconder la verdad, sino que nos vas a mostrar lo que significa el texto mediante el estudio de tu palabra y tu espíritu iluminándonos para ayudar a entender y entonces también para aplicar a nuestra vida. Queremos vivir así, por favor, ayúdanos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.